¿Qué pasaría si la evidencia científica demostrara que ese estudiante que parece ignorar por completo la clase, ese que está con la cabeza gacha garabateando en el cuaderno sin parar, es en realidad el que más está escuchando de toda el aula? Pues que nos rompe por completo los esquemas tradicionales. O sea, piénsalo, durante décadas la pedagogía ha operado bajo una premisa que parecía inamovible. Contacto visual y estar quieto, ¿no? Exacto. Contacto visual más inmovilidad física equivale a atención. Y bueno, cualquier desviación de esa norma se ha castigado históricamente como un acto de rebeldía o como mínimo de un desinterés profundo por la asignatura. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque hoy tenemos una misión muy clara. Esta inmersión profunda en nuestras fuentes de hoy está diseñada específicamente para educadores, para terapeutas y profesionales que conviven a diario con mentes neurodivergentes. Ujú. La idea es básicamente poner sobre la mesa una serie de documentos clínicos, correspondencia médica y estudios neurológicos que demuelen esa premisa de la inmovilidad. Y quiero empezar fuerte, A ver. porque tengo delante una carta que me ha dejado bastante perplejo. Es correspondencia real, de un especialista en trastornos neurocognitivos, dirigida directamente al profesor de un adolescente. Y es un caso sumamente revelador, la verdad, porque este estudiante en particular convive con las secuelas del síndrome de Landau-Kleffner. Que es una condición compleja. Muy compleja. Es una condición neurológica que suele cursar con epilepsia en la infancia y, sobre todo, que afecta drásticamente al procesamiento del lenguaje. Ya, pero a mí lo que me llama la atención es el tono de la carta. O sea, el médico le dice al docente, con una franqueza que resulta casi incómoda, que deje de reñir al chico por dibujar en clase. Sí, va directo al grano, le explica que la epilepsia está controlada clínicamente, sí, pero que la forma en que este adolescente procesa las palabras en el aire, requiere obligatoriamente que su mano esté dibujando. Y claro, yo me pongo en la piel de un profesor. Claro, con 30 alumnos. Eso es, 30 alumnos en el aula, explicándoles una lección dificilísima, y ves a alguien ahí dibujando espirales o personajes de cómic. Cuesta muchísimo no tomarse eso como una falta de respeto personal. O sea, ¿cómo pasamos de sentirnos ofendidos a entender que hay una necesidad biológica detrás? Pues ahí radica el choque principal entre nuestra intuición social y la neurología pura y dura. La carta introduce un concepto fascinante, que es el del cerebro divergente. Y fíjate, no lo usa como una metáfora. Ah, no. Bueno, lo plantea como una realidad anatómica y funcional. Cuando este síndrome, el de Landau-Kleffner, deja su huella, altera permanentemente la orografía del cerebro. O sea, como si cambiara el mapa de las carreteras. Exactamente. Imaginemos que la actividad epiléptica fue como una gran tormenta. La tormenta ya pasó, el clima está tranquilo, pero obligó a reconstruir todos los caminos neuronales. El control de las convulsiones no significa que el procesamiento de la información vuelva mágicamente a un estado neurotípico. Claro, el daño o el cambio ya está hecho. Eso es. Para este estudiante, el canal auditivo puro es extremadamente frágil. Si solo se le permite escuchar de forma pasiva, sin hacer nada más, su sistema sencillamente se satura y se desconecta. O sea que el cerebro percibe que se va a ahogar en información auditiva y busca desesperadamente un salvavidas. Pensando en esto, me viene a la cabeza, no sé, el tema de los subtítulos. Arre, cuéntame. Pues que conozco a muchísima gente que no es capaz de ver una película, incluso en su propio idioma, sin poner los subtítulos. Y, a ver, no es que tengan problemas de audición o estén ignorando lo que dicen los actores, es que ese canal visual secundario ancla su concentración. Totalmente. Evita que pierdan el hilo de la trama si, por ejemplo, hay un ruido de fondo o los diálogos van muy rápido. O sea, el dibujo sería de alguna manera el subtítulo personal de este alumno, ¿no? Pues es una analogía que funciona bastante bien porque ilustra perfectamente el uso de un canal de refuerzo. Sin embargo, la neurología va un pasito más allá. Fíjate en lo que ocurre realmente a nivel de tráfico cognitivo. Vale. Si el canal auditivo principal está colapsado o tiene un procesamiento atípico por el síndrome, la información, es decir, la voz del profesor, no llega a su destino en la corteza prefrontal, que es donde comprendemos y retenemos las cosas. Se hace un atasco tremendo. Un embudo inmenso. Entonces, lo que hace el acto motor de dibujar, de mover el lápiz, es forzar la apertura de vías alternativas. Al involucrar la corteza motora fina y el procesamiento visual abstracto al mismo tiempo, el cerebro logra desviar parte de esa presión y permite que el mensaje principal por fin pase. ¡Wow!
No es solo un apoyo visual como el subtítulo, es una reestructuración del tráfico en tiempo real. Madre mía. Pero espera, porque me cuesta asimilar que hacer dos cosas a la vez mejore la concentración de una de ellas. O sea, vivimos precisamente en la era de los peligros de la multitarea. Ya, la famosa multitarea. Siempre se nos dice que el cerebro no puede hacer dos cosas simultáneamente con eficacia. Si una parte de mi atención está, no sé, decidiendo cómo sombrear un triángulo en un papel, ¿cómo es matemáticamente posible que retenga mejor lo que me están contando sobre la Revolución Francesa? Pues esa es la aparente paradoja que la ciencia ha tenido que resolver. Y tenemos evidencia empírica contundente en las fuentes de hoy. Hay un estudio fascinante, el de la doctora Jackie Andrei, de 2009, que demostró precisamente eso. ¿Y qué hicieron exactamente? Pues pusieron a varios sujetos a escuchar una grabación de voz monótona súper aburrida. A la mitad les pidieron que garabatearan formas abstractas mientras escuchaban, y a la otra mitad que simplemente se quedaran quietos escuchando. Vale. Pues los que garabateaban retuvieron un 29% más de información. Espera. ¿Un 29%? ¿Un 29% más? Un 30% más de retención solo por hacer garabatos. O sea, en el contexto de un aula, eso es literalmente la diferencia entre comprender la estructura de un tema o suspender un examen irremediablemente. Totalmente. Pero sigo sin entender el mecanismo mecánico. O sea, ¿qué hace el lápiz sobre el papel para conseguir ese incremento tan brutal? Para entender el mecanismo, tenemos que hablar de la gran enemiga de la concentración pasiva, lo que en neurología llamamos la red neuronal por defecto. Uf, suena a concepto de manual informático. Y funciona de una manera muy similar, la verdad. El cerebro humano es un órgano devorador de energía y de estímulos. Necesita un nivel de alerta basal, como un mínimo de excitación neurológica para mantenerse encendido. Vale. Cuando alguien está expuesto a un estímulo monótono, continuado, estático, como puede ser, con todos los respetos, la voz de un ponente durante 45 minutos. Sí, que nos ha pasado a todos. Pues el nivel de estimulación cae en picado. El cerebro entra literalmente en pánico por aburrimiento. Y para evitar apagarse, enciende automáticamente esta red neuronal por defecto, que es el sistema responsable de que nuestra mente empiece a divagar. Ah, claro. Es ese momento en el que estás mirando fijamente al profesor, asintiendo incluso con la cabeza, pero por dentro estás pensando en qué vas a hacer para cenar esta noche. Exacto. O de repente te asalta un recuerdo vergonzoso de hace 10 años y te quieres morir ahí mismo. Exactamente eso. Tu cerebro ha generado su propio entretenimiento interno porque el estímulo de fuera no era suficiente para mantenerlo alerta. ¡Qué fuerte! Lo que revela la neurociencia es que el acto de garabatear consume la cantidad precisa, la cantidad exacta, de función ejecutiva necesaria para alimentar esa sed de estímulos del cerebro. O sea, lo mantiene ocupado. Eso es, mantiene el motor al ralentí, bloqueando el encendido de la red neuronal por defecto. Y aquí está la clave. Hacer formas geométricas o dibujar patrones repetitivos no requiere una decodificación verbal. Claro, no estás leyendo ni escribiendo palabras. Ni supone un alto esfuerzo analítico. Por lo tanto, no compite en absoluto con el procesamiento de las palabras del profesor. O sea, le estamos dando al cerebro un juguete lo suficientemente entretenido para que no se ponga a soñar despierto, pero lo bastante simple como para que deje el canal auditivo completamente libre. Muy bien resumido. Es brillante, pero Aker, esto me plantea un reto intelectual enorme. Si la ciencia nos dice que dibujar aumenta la retención general para cualquiera, para ti y para mí también, ¿significa esto que la recomendación oficial debería ser que absolutamente todos los estudiantes saquen los rotuladores durante las clases magistrales? ¿O el cerebro de un adolescente neurodivergente, como el caso de Landau-Kleffner que veíamos antes, extrae un beneficio biológico distinto, especial, de esta actividad? Ahí, justo ahí, tocas el nervio central del debate pedagógico de hoy en día. Y es crucial no caer en el reduccionismo de decir, bueno, como ayuda un poco a todos, pues es lo mismo para todos. Claro, no es café para todos. Y va inmensa. Basándonos en la literatura clínica sobre estrategias de neurodiversidad, podemos establecer una distinción muy clara. Para un cerebro neurotípico, garabatear durante una tarea tediosa es como tomarse un suplemento vitamínico. Vale, te da un empujoncito. Eso es. Mejora marginalmente el rendimiento general, te ayuda a no dormirte, pero para un cerebro neurodivergente no es un suplemento, es el alimento mismo. Necesito que profundicemos un poco en eso. ¿Qué significa que sea el alimento mismo en la práctica real clínica? Significa que sin ese puente motriz y visual, la información
directamente no llega. No es que llegue un poco menos clara o que el alumno se pierda un par de detalles, no. Es que el procesamiento se interrumpe de forma severa. Un apagón. Un apagón. Volviendo a la neuroarquitectura del síndrome de Landau-Kleffner que mencionaban nuestras fuentes, estos perfiles presentan un procesamiento sensorial atípico de base. Muy a menudo lidian con una hipersensibilidad abrumadora. A los ruidos y eso. A todo. Las luces fluorescentes del aula, el roce de la etiqueta de su propia ropa, el zumbido del proyector al fondo, el crujido de la silla del compañero de al lado, todo eso entra en su cerebro exactamente al mismo volumen que la voz del docente. Madre mía. Yo intento imaginarme estar sentado en una sala donde el ruido del aire acondicionado suena igual de fuerte que la persona que me está hablando. Y sería desquiciante. O sea, me entraría una ansiedad terrible a los 5 minutos. Y eso desemboca rapidísimamente en fatiga cognitiva y en problemas de regulación emocional, que es otra de las características persistentes que documentan los estudios sobre este síndrome. Lógico. Además, la arquitectura de sus pensamientos tiende a ser no lineal. Ellos operan mediante saltos asociativos complejos, no mediante esa lógica secuencial tan tradicional que impera en los libros de texto. Van de un punto a otro de forma distinta. Exacto. Por tanto, cuando ese estudiante con SLSK coge el bolígrafo y empieza a trazar patrones repetitivos en su libreta, no está simplemente intentando no aburrirse. Claro, va mucho más allá. Está ejerciendo una acción de autorregulación sensorial de primerísimo nivel. Está creando, físicamente, una zona de control predecible, rítmica, visual, que actúa como un escudo, como un filtro contra ese caos acústico y luminoso que es el aula para él. Vale, creo que ahora sí tenemos una imagen clarísima. Antes intentábamos usar metáforas informáticas o de subtítulos, pero la realidad neurológica es mucho más física, más gráfica. Sí lo es. A ver, imaginemos que el sistema de procesamiento del cerebro es, efectivamente, una gran red de carreteras y autopistas. En un diseño estándar, digamos, la autovía principal para aprender en un instituto es el canal auditivo. El profesor habla, los coches circulan rapidísimo por esa autovía y llegan directos al centro de la memoria. Me gusta por dónde vas. Pero en el síndrome de Landau-Kleffner, esa autovía sufrió daños estructurales graves durante la etapa de las crisis epilépticas infantiles. Y si a eso le sumas que llueven tormentas de estímulos sensoriales que cortan el tráfico constantemente, pues está literalmente bloqueada. Es una representación visual muy precisa. Y la pregunta es, ¿qué hace el cerebro ante un corte total de tráfico en su vía principal? Pues, si la autovía principal está cerrada por obras, y la carga, que es la información de la asignatura, tiene que llegar a su destino sí o sí, pues no te queda otra opción que desviarte por las carreteras secundarias, los caminos comarcales de toda la vida. Exactamente. Y en ese caso, esas carreteras secundarias son la corteza visual y la corteza motora. Al dibujar, el estudiante está forzando la apertura de esos desvíos. Y si el sistema educativo se empeña en poner un muro en esos desvíos, prohibiendo el dibujo y exigiendo «mírame a la pizarra y pon las manos sobre la mesa», pues la carga se queda atascada en el embudo auditivo y nunca, jamás, llega a la memoria. Es que, formulado de esa manera, evidencia perfectamente la desconexión enorme entre la exigencia conductual que tenemos y la necesidad biológica real del alumno. Es que es pedir imposibles. Exigir que un estudiante neurodivergente procese la información exclusivamente por una autovía colapsada, a base de pura fuerza de voluntad, es un esfuerzo estéril y, desde el punto de vista clínico, contraproducente. Ya te digo. La neurodiversidad persistente nos enseña que estas adaptaciones no son una fase infantil, no son una rabieta de adolescente ni un mal hábito que se vaya a curar imponiendo más disciplina. Son la infraestructura misma de su cognición. Y esto, fíjate, nos empuja directamente al terreno de la acción. Porque todo este respaldo científico es maravilloso para un congreso de neurología, pero la gran pregunta para quienes están a pie de obra en las aulas todos los días es ¿cómo se traduce esto al día a día? Esa es la clave. Las fuentes nos proporcionan pautas de diversas organizaciones que son expertas en desarrollo cognitivo atípico. Y lo que más me ha sorprendido de revisar todo esto es que el enfoque trasciende por completo el diagnóstico específico de la carta. Sí. Y ese es un avance metodológico crucial, porque durante muchísimo tiempo la respuesta del sistema educativo ha dependido rígidamente, además, de la etiqueta que pusiera en el informe médico. Si pone esto, hacemos esto. Si no, nada. Exacto. Sin embargo, la investigación contemporánea y organizaciones como la ADHD Foundation, que mencionan nuestras fuentes, revelan
que los mecanismos compensatorios a menudo se solapan muchísimo entre distintas condiciones. O sea que no es solo algo de Landau-Kleffner. Para nada. Observamos comportamientos de concentración mediada por actividades físicas no solo en el SLK, sino en perfiles dentro del espectro autista, en el trastorno del procesamiento sensorial y, por supuesto, muy prominentemente en el TDAH. Claro, el déficit de atención. De hecho, la manera en que los expertos prescriben permitir herramientas de movimiento menor, los famosos juguetes antiestrés o fidgets, en estudiantes con déficit de atención, es idéntica al razonamiento clínico que defiende el garabateo en el chico del que hablábamos. Es que es el mismo principio subyacente. Al final del día, a un cerebro que necesita un ancla física para estabilizarse, le da exactamente igual lo que diga el manual diagnóstico de su expediente. Total. Lo que requiere con urgencia es una vía secundaria física para poder procesar su entorno. Por eso entiendo que el consenso actual entre las organizaciones de apoyo sea abogar por abandonar ese molde único, esa talla única para todos, y transitar hacia entornos de aprendizaje sensorio-conscientes, ¿no? No basta con hacer la vista gorda en plan, bueno, le dejo dibujar y ya está. Claro, no puede ser una excepción por pena. La estrategia debe incorporarse formalmente al plan del alumno. Vale, a ver, yo entiendo la teoría, y suena fenomenal, pero planteemos un escenario conflictivo real, de los que pasan en los colegios. Profesores y familias trabajando juntos. Si a este estudiante se le permite dibujar constantemente en clase, ¿cómo evalúa el docente si realmente está usando ese recurso como carretera secundaria para procesar la lección? O si, seamos sinceros, simplemente ha desconectado por completo y está dibujando porque no le apetece trabajar. Ya, es la inquietud más habitual y, la verdad, es completamente válida para un educador. ¿Dónde está el límite? Pues mira, la diferenciación no se hace mirando el papel a ver qué dibuja, sino comprobando la asimilación. Las adaptaciones metodológicas nunca implican anular la evaluación. Ah, vale. Si el alumno está dibujando durante tu explicación, la forma de comprobar su presencia cognitiva es mediante la interpelación natural. Un docente que comprende de verdad esta neurodinámica no le pedirá, oye, mírame a los ojos cuando te hablo. ¿Qué es lo típico? Lo típico y lo peor que puedes hacer. En lugar de eso, lanzará preguntas de conexión. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de este punto que acabo de explicar? ¿O cómo enlazarías este concepto con lo que vimos en la clase de ayer? Vale, lo integras en el diálogo. Eso es, si el estudiante, sin levantar siquiera la vista de su cuaderno, es capaz de articular una respuesta coherente y demuestra que ha seguido el hilo de la clase sin problemas, el dibujo acaba de probar su eficacia. Es su herramienta de anclaje funcionando en tiempo real. Es decir, cambiamos por completo el indicador de éxito. Pasamos de medir la postura corporal, de si está recto y mirándome, a medir la comprensión real del temario. Exactamente. Y fíjate en el inmenso peso que esta perspectiva quita de los hombros de los profesores. Total. Tradicionalmente, dar clase implica un nivel de vigilancia conductual altísimo. Es agotador estar pendiente de quién te mira y quién no. Sentir que un alumno con la mirada baja está desafiando tu autoridad genera una fricción emocional constante y un desgaste tremendo en el aula. Y tanto. Pero claro, cuando interiorizas que ese trazo frenético en el cuaderno no tiene absolutamente nada que ver contigo ni con tu capacidad de enseñar, sino que es el esfuerzo titánico de una mente por no perderse tu lección, cambia todo. Todo. Es un alivio enorme. Permite al educador soltar esa especie de vigilancia punitiva, de ser el policía de la clase, y enfocar toda su energía en lo que de verdad importa, facilitar el conocimiento. Representa un cambio de paradigma total, estoy convencida. Y a la vez plantea un desafío institucional profundo, porque, a ver, esto no puede quedarse solo en la buena voluntad de un profesor aislado que a título personal decide ser más comprensivo un martes por la mañana. No, claro, eso es un parche. Requiere una colaboración multidisciplinaria estructural. Terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, equipos directivos y familias deben establecer un consenso sólido. Un consenso donde el dibujo estructurado o cualquier otro mecanismo de anclaje motriz pase de ser una simple concesión tolerada a figurar oficialmente como un ajuste razonable en el expediente educativo del alumno. Y aquí es donde las fuentes nos muestran que quienes están implementando estas visiones basadas en la neurociencia no están simplemente haciendo excepciones o bajando el nivel, están liderando la verdadera innovación educativa. Al validar estas carreteras secundarias del aprendizaje, están desmantelando barreras que hasta ahora eran invisibles. Han entendido que forzar a un cerebro divergente a encajar en un molde sensorial neurotípico
Es literalmente como intentar que un motor de gasolina funcione con agua simplemente gritándole muy fuerte. Es que no funcionará, y además el daño al motor será significativo e irreversible a veces. La verdadera victoria de estas prácticas radica en reemplazar la inercia de siempre se ha hecho así por el rigor de la empatía científica. Es transformar el aula, pasar de un espacio de corrección estética, donde todos tienen que parecer estatuas atentas, a un verdadero laboratorio de procesamiento de la información, donde la prioridad absoluta es que el conocimiento aterrice en la memoria, sin importar la ruta que deba tomar para llegar allí. Bueno, hemos hecho un viaje fascinante hoy. Arrancamos con un escenario que saca de quicio a más de uno. Ese estudiante aislado, sumergido en sus espirales de tinta, mientras el mundo parece pasarle de largo. Sí. Y gracias al análisis de la correspondencia clínica que hemos revisado y a meternos en las tripas de la red neuronal por defecto, hemos comprobado que ese aislamiento aparente es en realidad una de las estrategias de supervivencia cognitiva más elegantes que el cerebro puede desplegar ante un cuello de botella sensorial. Un mecanismo que, recordemos, para cerrar, no solo rescata a ese cerebro del caos acústico de su entorno, sino que tiene la capacidad empírica y demostrada de disparar la asimilación de datos de manera radical. Nos queda clarísimo que entender todo esto es crucial para cualquiera que se dedique de una forma u otra a formar mentes. Pero antes de despedir esta inmersión de hoy, hay una idea que se desprende de todo lo que hemos hablado y que resulta bastante espinosa. A ver, sorpréndeme. Si la ciencia nos demuestra fehacientemente que el movimiento físico, el anclaje visual y esta estimulación paralela son requisitos puramente biológicos para que ciertos cerebros puedan adquirir y, sobre todo, demostrar su conocimiento, ¿hasta qué punto el sistema actual de exámenes estandarizados, ese que exige un silencio sepulcral, escritorios completamente despejados y una inmovilidad absoluta durante horas, está midiendo verdaderamente la inteligencia o el aprendizaje de estos alumnos? Uf, qué gran pregunta. ¿O acaso esos exámenes están diseñados únicamente para medir su capacidad de soportar un apagón sensorial prolongado sin colapsar mentalmente? Es una reflexión incómoda, estoy seguro, pero estrictamente necesaria la próxima vez que juzguemos qué significa realmente rendir bajo presión en el entorno académico. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada y hasta la próxima.